Excelsior en la Media. Está con nosotros Mónica Oeller, ella es abogada de Sin Fronteras. Con ella vamos a hablar del caso de Stephen Compton, ciudadano australiano, primer ciudadano en demandar al Instituto Nacional de Migración y en ganar esta demanda. Buenos días, Mónica. Hola, buenos días. Pues primero contarle a nuestro auditorio un poquito del caso. Stephen Compton es australiano, es pintor. En el 2009 lo detienen en Acapulco. Es una detención ilegal porque no había elementos legales para detenerlo. Lo mantienen 5 meses en una estación migratoria de Las Agujas en la Ciudad de México. Él dice al entrar que es homosexual, es víctima de una serie de acoso y situaciones muy difíciles y decide al final demandar al Instituto Nacional de Migración. Este miércoles gana el caso y el Tribunal Superior de Justicia Fiscal y de Administración resuelve que el gobierno mexicano deberá indemnizar a este ciudadano australiano. Mónica, platícanos cómo y por qué detienen a Stephen Compton, bajo qué argumentos lo detienen. Bueno, es un caso interesante porque él ingresa a México de manera regular. Él tenía permiso para estar en México, pero deja vencer su documento. Entonces él está en Acapulco, ya con el documento vencido, llega a Migración, hace una revisión migratoria y dice, bueno, pues en este momento tú estás irregular, entonces lo que procede es llevarte a la estación migratoria. Ajá. Lo llevan a la estación migratoria, digamos que hasta acá está bien, actuó bien Migración porque efectivamente él ya tenía un documento vencido. Ajá. Pero lo que correspondía era que pagara una multa y que hiciera su trámite y ya, quedara de manera regular, ¿no? Exacto. Y en lugar de esto, lo que hacen es que lo detienen en la estación migratoria, lo tienen ahí por aproximadamente 5 meses y le dictan una orden de expulsión. O sea, ya ni siquiera le iban a dar chance de regularizarlo, simplemente lo iban a regresar a Australia, ¿no? Exacto. Y ahí es cuando Sin Fronteras toma el caso, se mete un amparo, se dice que pues este señor tiene derecho a la regularización. Ajá. Al final se gana el amparo. Ajá. Y él puede salir de la estación migratoria. Quisiera detener un momento y preguntarte, hay miles de casos, Mónica, tú personalmente has defendido muchos casos de migrantes. ¿A qué le atribuyes que es el primero que decide demandar al Instituto Nacional de Migración cuando que hay cientos de salvadoreños, guatemaltecos que han sido víctimas de este tipo de tratos? Sí, es complicado en casos de centroamericanos porque el problema con la ley de migración y con cómo se han dado estos casos es que si uno interpone un recurso judicial o administrativo, se queda en la estación migratoria todo el tiempo que dure. Entonces, si una persona es de El Salvador o de Honduras y le dices te vas a quedar 4 meses, 5 meses, 6 meses y esto sí es rápido, la mayoría dice mejor que me deporten, ¿no? Claro. Yo no voy a aguantar estar en la estación migratoria. Hay gente que tiene la urgencia de trabajar, mandar dinero a sus familiares, no. Exacto. Se pueden dar el lujo de quedarse 6 meses en una estación. Exacto. Y Stephen no, Stephen quería quedarse en México, tenía la oportunidad de aguantar el tiempo que durara su procedimiento, estaba como pues animado, ¿no? Con ganas de seguir hasta el final. Ajá. Y pues por esto fue que se pudo llegar bien, ¿no? Y es lo que decíamos, que es un caso feliz porque claro, casi no pasa, ¿no? Claro, que gane la demanda. Exacto. ¿No? Y pues fue eso, que logra salir de la estación migratoria y entonces él dice, pues yo quiero más, ¿no? Quiero más porque me detuvieron 5 meses que no debía haber estado ahí. Ajá. Porque como comentabas, por ser homosexual lo metieron en un área especial que es el área de vulnerables que está en la estación migratoria. Ajá. Y ahí tienen a personas que están en una situación de vulnerabilidad, ¿no? Entonces tenía 2 compañeros esquizofrénicos que intentaron suicidarse en su presencia, no, pues. Tenía otra persona homosexual que lo acosaba, ¿no? Entonces él decía, bueno, en lugar de protegerme esto está haciendo peor, ¿no? Lo colocaron en un sitio donde estuvo particularmente en riesgo, ¿no? Ajá. Exacto. Sí, sí. Y viviendo circunstancias muy difíciles por las que no tenía que haber pasado, ¿no? Sí, y que esa es otra cosa que se dice, ¿no? Se dice que en las estaciones migratorias las personas no tienen daños psicológicos, pero pues esto por supuesto que no es cierto. Demuestra, ¿no? Que sí. Nosotros metimos en la demanda de reparación del daño un peritaje en donde se dice cómo le afectó estar detenido y justo parte de la reparación que se pide es eso, que se le repare el daño moral por lo que sufrió estando estos 5 meses en detención. Ahora cuéntame un poquito, Mónica, ¿en qué va a consistir esta reparación del daño hacia Stephen Compton, ciudadano australiano? Sí, bueno, también contar que fue muy interesante. Cuéntame el proceso, sí, cuéntame. Fue primero el 23 de abril que tuvieron la primera sesión y dividió muchísimo al Tribunal Fiscal, ¿no? Lo atrajo la Sala Superior y 5 magistrados estaban a favor y 5 en contra, ¿no? ¿Qué argumentaban los que estaban en contra? Ahorita me cuentas. Pues los que estaban en contra decían que cómo se le iba a reparar el daño a una persona que estaba de manera irregular en México, pues que cómo le íbamos a pagar todo lo que no trabajó si estaba trabajando sin permiso, que todos los migrantes se nos van a venir encima, ¿no? A pedir la reparación del daño, que era un precedente importante, claro, ¿no? Entonces, mucho miedo, ¿no? Como que era lo que podía ocasionar un precedente así. Y también, pues bueno, que al final del día él sí estaba de manera irregular, entonces que tenía la obligación de soportar este procedimiento, ¿no? Claro. Que
pues sí, pero no en la estación migratoria. Y del lado de los fiscales que estaban por el sí a la reparación, ¿qué argumentaban? Acá lo bueno fue que el magistrado ponente, que fue Juan Manuel Jiménez Illesca, él era el ponente y él estaba a favor de la reparación del daño, entonces defendió bastante bien su proyecto. Y bueno, lo que él decía era que sí había habido una actuación irregular del Instituto Nacional de Migración, porque si bien sí se podía iniciar el procedimiento administrativo migratorio, porque sí estaba irregular, no le correspondía a la estación migratoria, no le correspondía la orden de deportación, ni los tratos que recibió ahí. O sea, no tenía por qué haber estado 5 meses, ni lo tenían que haber intentado deportar, ¿no? Exactamente, y que pues sí, fue actividad administrativa irregular y que no basta con decir, bueno, ya lo sacamos de la estación migratoria, sino hay que ir más allá, hay que repararle el daño y pues eso es lo que dijo, ¿no? La reparación va a consistir en el daño moral. No nos dijeron la cifra exacta, pero dijeron que lo iban a hacer con estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo cual es buenísimo, entonces esperemos que le vaya bien. ¿Tienen un estimado de cuánto le podrían pagar? Nosotros pedimos 2 millones. Ustedes pedían 2 millones de pesos. No sé si nos van a dar los 2 millones, más o menos, pero esa es la cifra que nosotros pedíamos. Van a publicar un extracto de la sentencia en el Diario Oficial de la Federación, y esto es muy importante porque es que todo el mundo se entere, ¿no? Que fue lo que pasó y que actuaron mal y que van a tener que reparar el daño. Y pues bueno, igual el lucro cesante, lo que dejó de percibir mientras estuvo en la estación migratoria y no pudo trabajar. Por supuesto. ¿De qué manera, Mónica, esto siendo un precedente legal muy importante, ¿no? Hay muchos casos como el de gente que pasa demasiado tiempo en la estación migratoria. Tú nos has comentado casos en ocasiones previas que no deberían haber estado ahí tanto tiempo. ¿De qué manera este precedente legal les ayuda a ustedes, los abogados, y sienta un precedente de la defensa de los migrantes? Bueno, pues es muy importante porque siempre nos habíamos quedado en un paso antes, ¿no? En que lo saquen de la estación migratoria y ya con eso se repara la violación. Pero en realidad, en materia de derechos humanos, debe ir mucho más allá. Si las personas son víctimas de violaciones a derechos humanos, se les debe reparar el daño y se les debe reparar de una manera integral, ¿no? Lo que nosotros decimos es que no es cuantificable, ¿no?, lo que uno sufre dentro de una estación migratoria, pero debe haber una indemnización porque se actuó de manera irregular. Entonces es muy importante porque es eso, es ir un paso más allá, es que el Instituto Nacional de Migración reconozca que si viola derechos humanos va a haber consecuencias y consecuencias fuertes, ¿no? Como es tener que pagar reparaciones, y pues ayuda para que analice bien los casos, ¿no? Para que piense mejor si va a meter a alguien en la estación migratoria que no debería estar ahí, porque va a tener consecuencias y consecuencias económicas, ¿no? Y bueno, obviamente para la defensa de casos es buenísimo porque ya tienes un precedente a favor que puedes citar y que puedes decir en una ocasión ya el pleno más bien la sala superior del Tribunal Fiscal ya decidió que se le debe reparar el daño. Entonces es un precedente para cualquiera que quiera litigar este tipo de casos, ¿no? Entonces sí, estamos muy contentos. Y preguntarte, durante todo el caso, Stephen Compton, ciudadano australiano, ¿estuvo viviendo en México mientras se llevaba a cabo del proceso legal? Sí, él lo detuvieron en Acapulco y ahorita sigue en Acapulco, de repente viene al DF, pero ahí es donde sigue trabajando. Y es otra cosa importante, que en la sentencia se le reconoce que él era un trabajador migratorio. Entonces, que independientemente de que haya estado de manera irregular, tenía derechos como trabajador migratorio, ¿no? Y esto igual es un tema muy interesante porque hemos firmado muchísimas cosas en materia de trabajadores migratorios, la Convención de 1990, la opinión consultiva que pide México para ver si tienen los mismos derechos o no, y en este caso ya específicamente se le está reconociendo a él que aunque hubiera estado de manera irregular, tenía derechos, ¿no?, que se le tenían que haber respetado, ¿no? Exactamente. ¿Y qué participación tuvo Amnistía Internacional en este caso? Cuéntame un poquito de la colaboración con Amnistía. Sí, pues nos ayudaron bastante. Este caso, antes estaba en Sin Fronteras el director de ahora Amnistía Internacional México, que es Perseo. Él empezó el caso. Perseo Quiroz. Entonces, pues le tenía como mucho cariño, le avisamos y nos ayudaron porque hicieron una petición en donde firmaron 5,000 personas aproximadamente, para que el Tribunal Fiscal fallara en favor de la reparación integral del daño, y llevaron la petición a todos los magistrados de la Sala Superior, y pues bueno, eso ayudó muchísimo porque incluso el tribunal firmaron la sesión y estaban como muy pendientes, incluso saliendo nos preguntaron, oigan, ¿y ustedes son de Amnistía Internacional? ¿O son de Sin Fronteras? ¿No? Ese es el caso, el hecho de darle visibilidad a este tipo de casos, que la gente se entere de lo que está pasando con más detalle, ayuda, ¿no? Ejerce cierta presión en este tipo de casos. Sí, y creo que es importante también esto, ¿no? Que se sepa y que al final pues es un precedente bueno, y normalmente en materia de derechos humanos estamos acostumbrados a muy malas noticias, ¿no? Entonces pues también es bueno darle visibilidad a cuando pues sí se hace justicia, ¿no?, en estos casos. Exacto.
Mónica Weller, abogada de Sin Fronteras, muchas gracias por tu participación, felicidades por este éxito para ustedes. Gracias. Y pues por supuesto seguiremos estos casos en programas futuros. Muchísimas gracias, Mónica. No, gracias a ti. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.